Un cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar el movimiento armónico simple. En la imagen que se muestra en la diapositiva, vemos dos sistemas que más adelante vamos a ver que presentan este comportamiento. El contenido programático de esta sesión es la siguiente: movimiento oscilatorio, movimiento armónico simple, la energía de un oscilador armónico simple, el péndulo y oscilaciones amortiguadas y forzadas. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Un movimiento oscilatorio se produce cuando al trasladar un sistema de su posición de equilibrio, una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a esta posición. ¿Qué es un movimiento periódico? Es el movimiento de una partícula o un cuerpo que se repite con las mismas características en intervalos de tiempos iguales. Es decir, es un movimiento repetitivo. Tenemos varios ejemplos de movimiento periódico. Entre esos tenemos el movimiento del abanico, el movimiento de la Tierra, los latidos del corazón, el sonido, entre otros. ¿Cuáles son los elementos de un movimiento oscilatorio? Entre esos tenemos la oscilación. Una oscilación o un ciclo se produce cuando un objeto, a partir de determinada posición, después de ocupar todas las posiciones de la trayectoria, regresa a ella. Es decir, en la figura anterior se produce un ciclo completo cuando el objeto describe una trayectoria AO, A', o A. ¿Listo? O sea, es decir, hace este movimiento. Eso vendría siendo una oscilación. El periodo. Bueno, el periodo es el tiempo en que tarda ese objeto en realizar una oscilación. Las unidades de periodo en el sistema internacional se expresan en segundos. La frecuencia es el inverso del periodo. Es el número de ciclos que realiza un objeto por segundo. La unidad de la frecuencia en el sistema internacional está dada en Hz. Aquí tenemos dos fórmulas que son equivalentes. F es igual a 1 entre T, que representa el periodo, y la letra T, que representa el periodo, es igual a 1 entre F, que representa la frecuencia. La elongación, vamos ahora con un nuevo concepto, es la posición que ocupa un cuerpo respecto a su posición de equilibrio. En esta imagen, esta vendría representando nuestra posición de equilibrio, esta O que nos está representando. Acá, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es la posición de esta partícula, simplemente miramos su centro de masa. Entonces aquí está en posición 3. Si queremos ver de esta partícula que está acá, queremos ver de este objeto, queremos ver la posición, miren que acá tenemos en -3. ¿Qué representa la amplitud? La amplitud, que la vamos a denotar con la letra A, es la mayor distancia que ocupa un cuerpo respecto a su posición de equilibrio. En esta imagen, la amplitud nos viene representada. Esa es la mayor distancia, esta es nuestra posición de equilibrio. Miren que aquí viene siendo 10. ¿Listo? 10 metros, suponiendo que esto está aquí en metros, las unidades de las posiciones. Ahora bien, movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio en el cual se desprecia la fricción y la fuerza de restitución es proporcional a la elongación. Al cuerpo que describe este movimiento se conoce como oscilador armónico simple. Tengamos en cuenta que este tipo de movimientos, ¿sí? Y acá nos lo dice el enunciado, no hay fricción en ese tipo de movimientos. Es como si ellos oscilaran indefinidamente en el tiempo. ¿Ok? Y siempre va a haber una fuerza restauradora que lo va a obligar a prácticamente a desplazarse hacia su posición de equilibrio. Aquí la posición de equilibrio, miren que acá vendría siendo X igual a 0. Entonces,
Este sistema, que es un sistema masa-resorte, viene modelado por una ley, la ley de Hooke, que nos enuncia que la fuerza es igual a menos K por X, donde K nos representa esa rigidez del resorte. ¿Sí? Esta viene siendo la constante de resorte, y nos da cuenta de qué tan rígido es el mismo. ¿Y qué nos representa X? Nos representa el desplazamiento, ¿sí?, de ese sistema, el sistema masa-resorte. Ahora bien, recordemos también que la fuerza que se está prácticamente proporcionando a este sistema viene dada por la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Por eso esta expresión menos K por X la estamos igualando a masa por aceleración. De aquí, recordemos que el signo simplemente es porque hay una fuerza restauradora que obliga al sistema a moverse a su posición de equilibrio. Bien, ahora de aquí podemos despejar la aceleración y nos queda que esto es igual a menos la constante de resorte entre la masa por el desplazamiento. Ahora bien, si no hay desplazamiento, si esta X es igual a 0, entonces la aceleración viene siendo igual a 0 y no hay fuerza. O sea, esta fuerza viene siendo 0. Y miren que aquí viene dado la fuerza es igual a 0 si el sistema no se está desplazando, nuestro sistema masa-resorte. Muy bien. Ahora también podemos analizar aquí en el gráfico si se está desplazando la masa hacia la derecha, esta fuerza, ¿sí?, nos queda como negativa. Por eso este sentido. Ahora, si nosotros comprimimos el resorte en la parte C, ¿sí?, el desplazamiento es negativo, ¿cierto? Si el desplazamiento es negativo, esta fuerza nos va a quedar positiva y por eso tiene este sentido, ¿ok? Acá tenemos nuevamente la fórmula de la aceleración que habíamos mencionado anteriormente. La aceleración es igual a menos K sobre M por X, donde X nos representa el desplazamiento. La aceleración, recordemos del curso de Física 1, la aceleración no es más que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y de este lado no se sufre ninguna modificación, queda igual como está anteriormente. Y simplemente aquí lo que hacemos es redefinir este término. Lo redefinimos como omega cuadrado. Y más adelante, bueno, este término, me voy a adelantar un poco, nos va a representar la frecuencia angular de esta forma. La raíz cuadrada de K sobre M nos va a representar la frecuencia angular. Esto que tenemos aquí ya, redefiniendo el término menos K sobre M, entonces, de esta forma, como está escrita, esto es una ecuación diferencial de segundo orden, cuya solución está dada por esta expresión, donde, bueno, esta expresión es la posición con el tiempo para un objeto en movimiento armónico simple, que nos representa la amplitud, que nos representa omega. Esta omega nos representa la frecuencia angular y phi nos representa la constante de fase. Bien. Entonces, como ya les había mencionado anteriormente, omega nos representa la frecuencia angular, donde K nos representa la constante de resorte y M nos representa la masa. ¿Qué nos representa aquí el periodo? El periodo vendría representado por 2pi entre la frecuencia angular. Acá tenemos una fórmula para el periodo que está en términos de la frecuencia angular. Y como la frecuencia es el inverso del periodo, entonces aquí tenemos que la frecuencia es la frecuencia
es igual a la frecuencia angular entre 2pi. Acá tenemos unas gráficas, la gráfica es en este sentido posición en función del tiempo. Entonces, el tiempo en que demora una partícula ir desde este punto de máxima amplitud hasta este punto, vamos aquí desde este punto de máxima amplitud a este punto, o sea, el tiempo en que recorre o que hace una oscilación, a eso le vamos a llamar el periodo. ¿Listo? Tiempo en que demora una partícula en realizar un ciclo o una oscilación lo vamos a llamar como el periodo. Miren también, bueno, aquí está esta onda, aquí está desfasada. Miren que acá no se encuentra desfasada porque su máxima amplitud, o sea, la máxima amplitud está en términos, o queda en la parte del eje X, ¿sí? Y acá sí se encuentra, si hay un desfase en la gráfica, ¿ok? Bueno, acá tenemos también, recordemos que, bueno, acá tenemos el periodo en términos de la frecuencia angular, pero recordemos que la frecuencia angular es la raíz cuadrada de K sobre M. Entonces, si nosotros reemplazamos la frecuencia angular en la fórmula, nos queda 2pi raíz cuadrada de M sobre K. O sea, en términos de la constante y la masa podemos también escribir el periodo de esta forma. Y la frecuencia nos queda como 1 sobre 2pi raíz de K sobre M. Ahora bien, recordemos, la posición con respecto al tiempo, ¿sí?, de un oscilador armónico simple está dada como la amplitud por el coseno de omega t más phi, que viene siendo la constante de fase. Si yo quiero hallar mi velocidad, simplemente lo que hago es derivar esta expresión. Si yo derivo con respecto a esta expresión, recuerden que esto es constante, la amplitud es constante, la frecuencia angular es constante y phi es constante. Entonces, si yo quiero hallar la velocidad de un objeto en movimiento armónico simple, simplemente derivo esta expresión y ¿cómo me quedaría? Como esto está aquí en términos de tiempo, me queda menos la frecuencia angular por la amplitud. Recuerden que la derivada de coseno es seno y me quedaría de esta forma. La derivada de coseno es menos seno, perdón, y quedaría de esta forma. Entonces, miren que aquí está el signo y aquí ya está derivado esto con respecto al tiempo. Ahora bien, si yo quiero hallar la aceleración, simplemente vuelvo y derivo, ¿sí? Aquí me va a quedar la derivada de seno es coseno y por la interna me queda otra frecuencia angular y con esta frecuencia angular me queda frecuencia angular al cuadrado. Entonces, esta sería la aceleración de un oscilador armónico simple. Recordemos, velocidad derivada de la posición con respecto al tiempo, sale esta expresión. Vuelvo y explico, la derivada de coseno es menos seno, pues la derivada interna con respecto al tiempo y por eso nos queda la frecuencia angular. Para la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, si yo derivo la velocidad puedo hallar la aceleración. Bien, el seno y el coseno, ellos son cantidades, ¿sí?, trigonométricas que ellas son máximas cuando son 1 o menos 1. Por eso las magnitudes máximas de velocidad y aceleración en movimiento armónico simple simplemente me quedan con este primer término, pero positivo. Es decir, la velocidad máxima sería la frecuencia angular por la amplitud y la aceleración máxima sería la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Si yo reemplazo mi frecuencia angular, que recordemos que la frecuencia angular es la raíz cuadrada de K sobre M, si yo la reemplazo en esta expresión, ¿cierto? Si yo reemplazo, entonces me quedaría raíz cuadrada de K entre la masa por la amplitud. Y si yo quiero acá en términos de la aceleración,
Si yo aquí elevo al cuadrado a ambos lados, simplemente me queda acá sobre m, porque si elevo, se va a la raíz, ¿cierto? Entonces me queda